Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta programación. Torá al Instante, un material preparado específicamente para todos y cada uno de aquellos que estamos, por supuesto, en este proceso de transición. Usted dirá, pastor, ¿cuántos años va a pasar el proceso de transición? Pues bien, desde el mismo momento de la creación hasta nuestros días, estamos viviendo un proceso de transición. Transición que, por supuesto, significa cambiar, si puedo usarlo entre comillas, cambiar de estado, como cambiar de estatus, como cambiar de ubicación, de lugar, pasar de un punto a otro, hacer un proceso como de traslación. Y esto ocurre porque evidentemente, como todos sabemos, a lo largo de nuestra historia, por lo menos en nuestros años, para hablar de nuestra genealogía reciente, no muy extensa, de 3 o 4 generaciones, en su gran mayoría, podemos eventualmente considerar que venimos de una trascendencia absolutamente del contexto religioso, de la religión tradicional. Que la religión tradicional, entre otras cosas, no es que lleve tampoco mucho tiempo. Porque recordemos que si consideramos una fecha que siempre lo menciono, octubre 12 del año 1492, esto es el tiempo de lo que se ha llamado como el descubrimiento de América. Por supuesto, un título no muy ajustado a la realidad, porque evidentemente pues América no es que no estuviese descubierta. El continente americano existía por siglos. Poblaciones habitaron nuestras tierras en América Norte, Centro, Suramérica. Y había otro continente, Europa, por supuesto. Sabemos que las comunidades españolas, a través de este proceso de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel precisamente, cuál es la época del tiempo en el que en España se empezó el proceso de persecución al pueblo judío, al pueblo sefardita en la ciudad de Sefarat. Entonces todo esto incurrió a través de la Inquisición, como el pueblo judío se vio amenazado, por supuesto, de muerte, so pena de dejar de lado la Torá, dejar de lado a Yeshua e involucrarse de manera directa a la religión tradicional. Y religión idólatra, religión del paganismo. Por supuesto, no voy a entrar allí, ya hicimos un programa bastante extenso sobre el tema de el continente europeo, las conquistas de España, entre otros, hacia América, etc. El tiempo de la Inquisición, le dedicamos un muy buen tiempo a ese programa, creo que fue una enseñanza extraordinaria. Pero solo para recordar, amados, que por supuesto muchos hermanos de Judá viviendo en Sefarad, en España, entre España, Portugal, y que habían crecido enormemente, no solamente en números, sino además en el poder económico. El pueblo judío, como recordaremos en la época de los reyes de España, eran los ministros de administración, de economía, de la grande riqueza, los banqueros de la época del pueblo judío. Y es así como precisamente estos judíos
facilitan a los reyes de sus propiedades, de sus riquezas, y parte de su negociación o contratación tuvo que ver con el que permitieran a su vez crear estas embarcaciones que permitieran desde luego sacar de España, librar de la muerte a una muy buena cantidad de personas de la comunidad judía, so pena de muerte, repito, por la Inquisición. Y toda esta historia tiene que ver con lo que posteriormente, repito, se llamó el descubrimiento de América. De hecho, muy mal informados respecto al tema, desde nuestras escuelas se nos enseñó que habían venido a España una cantidad de delincuentes a violar, matar y entre muchas otras cosas sustraer las riquezas de nuestros pueblos indígenas. Obviamente esto ocurrió, pero no en los primeros tiempos, por lo menos en los viajes de Colón, porque recordemos que buena parte de nuestras tierras fueron de alguna manera colonizadas y establecidas a través de las comunidades judías. Eso nos muestra cómo una muy buena parte de nuestros apellidos y una muy buena parte de los nombres de muchas ciudades, pueblos y naciones, de nuestros alimentos, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestro folclore incluso, tienen que ver con la comunidad judía, con la comunidad sefardita. Así es que en todo este proceso, amados, pues hemos llegado a un momento de conclusión en el que hoy nos damos cuenta con claridad que la historia, nos han contado una historia tal vez muy distante de lo que es la verdad, los acontecimientos reales. Y repito, si partimos de 1492 hacia nuestros días, realmente a más de unos 500 y tantos años no es mucho. Esos pobladores que vinieron de España tomaron a nuestros indígenas y les llevaron so pena de muerte tipo Inquisición. Por supuesto, la Inquisición vino de España hacia estas tierras. Y quienes no aceptaban y reconocían la religión tradicional, entonces pues obviamente fueron mutilados, fueron muertos de miles de formas absolutamente horrorosas. Es decir, de ese nivel y de ese contexto muchos de nosotros venimos de esa historia. Esa historia en la que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o probablemente nuestros padres venimos de, repito, de una cultura religiosa que nunca pedimos ser. Pero allí tuvimos que entrar, so pena de muerte. En ese proceso crecimos desde esa infancia practicando una religión, practicando un conocimiento religioso, una práctica ritual, pero realmente muy apartados de lo que evidentemente es el contexto de la palabra. Por eso la palabra nos habla con tanta claridad que el pueblo se pierde por falta de ¿qué? Por falta de no conocer la palabra, por falta de entendimiento en la palabra. Pero en la medida del proceso de nuestra historia, para resumir este contenido de introducción al tema, pues obviamente en algún momento Hashem, Adonai, con su infinita misericordia, bondad, nos tomó de la oscuridad y nos trae a acercarnos a su palabra, a la Biblia. Y logramos pasar a lo que llamamos, o por lo menos aquí en Israel Casa Integral llamamos el nivel 2, ese nivel en el que mencionamos el contexto evangelístico, el venir al contexto evangélico, el contexto protestante. Nosotros aquí lo llamamos con todo respeto el nivel 2 para no hacer peyorativa la palabra. Y siempre lo diré y lo repetiré con absoluta claridad, en ese nivel 2 del contexto evangelístico, para quienes pasamos por este proceso, porque repito, no todos, probablemente ocurrió así, estoy haciendo una generalidad, pues sin lugar a dudas ha sido una de las etapas más importantes de nuestra vida. Aprendimos a abrir una Biblia por primera vez. Al abrir nuestras Biblias por primera vez, aprendimos a conocer los libros de la Biblia. Aprendimos que había un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Aprendimos de 66 libros. Aprendimos que había una Biblia con más de esos 66 libros, a los que se les llamó pseudolibros o libros deuterocanónicos, entre otras palabras, etc.
Aprendimos la etapa neotestamentaria, aprendimos que Jesús aparece prácticamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:1 y su genealogía, que no veamos a Jesús en el Antiguo Pacto por ninguna parte. Aprendimos de los profetas, por supuesto, aprendimos muchas cosas. Aprendimos la adoración, la alabanza, aprendimos la evangelización y por supuesto aprendimos y nos enfocamos en un contexto teológico. Ese contexto teológico, además, nos llevó a tener una batalla campal teológica denominacional entre quienes son línea bautista o pentecostés o nazarenos o wesleyanos o presbiterianos o luteranos, entre muchas otras denominaciones, 40,000 o más. Y entonces nos cruzábamos con palabras, si ustedes cantan, si usan instrumentos, si danzan, si levantan manos, si oran en lenguas, si bautizan en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezaban esos conflictos de terminología y de teología. Y éramos expertos en teología sin saber teología. Asumíamos, repito, un carácter denominacional que de hecho pues está vigente hasta el día de hoy y lo estoy mencionando con todo respeto y honra además porque pasé por ese proceso, fui pastor durante muchos años en el contexto teológico, parte denominacional, después en un proceso independiente del contexto denominacional. Y allí está haciendo Adonai el proceso de sacarnos de la doctrina típica teológica denominacional, de concilios y demás, y nos acerca en buen momento a un llamamiento que ya desde mucho tiempo antes incluso del propio ministerio personal, ya Adonai nos venía hablando acerca de la importancia de estudiar nuestra Kadosh Torah. Ya Adonai nos había presentado algunos vislumbres, personas, por algunas circunstancias que nos empezaron a mostrar aspectos de lo que, repito, era Torah, el lenguaje hebreo, el Tanaj, el Brit Hadasha, pero en tanta ignorancia religiosa del momento, por supuesto no entendíamos absolutamente nada. En todo este proceso, el Padre entonces nos toma y nos va colocando en el camino siempre gentes, momentos, personas, circunstancias que nos llaman la atención, que llaman nuestra atención y que nos traen finalmente a tomar una decisión fundamental, radical y verdadera. ¿Cuál es? Reconocer a nuestro amado Yeshua HaMashiach, reconocer nuestra Kadosh Torah, reconocer nuestra identidad como casa de Israel y empezar el proceso de obediencia. Ese proceso de obediencia que tiene que ver con amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y por supuesto cuando decimos estas tres terminologías, aprender, amar y vivir, significará por supuesto estar sujetos, repito, en obediencia a lo que escrito está. Por favor, repítalo conmigo. Escrito está. Gracias por colocarlo aquí en el chat. Escrito está. Repitan y mantengan en sus corazones siempre que usted vea Israel Casa Integral. Por favor, recuerden, escrito está. Escrito está. Escrito está. Es decir, nuestra enseñanza como Israel Casa Integral no es una opinión, no es una interpretación, no es algo que a nosotros nos parece, no es algo que la arqueología o el estudio de las épocas y los tiempos y el Medio Oriente y todo lo que ha ocurrido en el primer templo, segundo templo, hasta el tiempo de hoy, sea la manera como podamos concluir si esto sí se hace, no se hace, me parece, no me parece, corresponde y no corresponde. Porque salimos del contexto del nivel 2 con una profunda inquietud en nuestros corazones, repito, por la batalla teológica denominacional. Al venir a Torah, pues venimos con una expectativa espiritual muy grande, encontrar la verdad, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
verdaderamente libres. Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué es la verdad? El emet, la verdad, podemos entender que la verdad es lo que escrito está. Por favor, permítanme repetirlo con tanta insistencia. Lo que escrito está. ¿Por qué lo insisto con tanta repetición? Porque tenemos entonces hoy a tantas personas interpretando opinión, estudio, Tanaj, más que el Tanaj, pues es parte de nuestro estudio, pero quería decir Gemara, Mishnah, Kabbalah y no sé cuántas otras áreas del estudio judío que nos llevan más que a acercarnos a Yeshua HaMashiach, nos llevan completamente a distanciarnos de nuestra identidad en Yeshua HaMashiach. Por eso durante el tiempo que estamos desarrollando de 40 días de Aliyá, Techuvá, arrepentimiento, retorno, reparación, volver, hemos considerado estos días apoyando la campaña, gracias a quienes han estado muy atentos al desarrollo de esta jornada, y estamos definiendo durante 40 días una palabra, Techuvá. Creo que hemos avanzado, y hemos avanzado muy bien. Pero lo que simplemente consideramos como una palabra hebrea, Techuvá, arrepentimiento, nos hemos dado cuenta que más que Techuvá y más que arrepentimiento, tenemos mucho tema que tratar para considerar si verdaderamente estamos en el lugar correcto para llegar al cumplimiento de Levítico 23 y cada una de las moed correspondientes a las convocatorias santas, 7 convocatorias santas. Para este tiempo, por supuesto, desde Mel de Elul hemos comenzado un recorrido de 40 días que culminará en principio a la mitad o al término ya final, primero con la convocatoria maravillosa y gloriosa de Yom Teruah, el tiempo de las trompetas, el sonido glorioso del shofar. Y por supuesto, 10 días después entraremos a ese otro día glorioso de Levítico 23, cuál es el tiempo de Yom Kippur. De paso, para quienes no lo conocen, la palabra Yom, que significa el día, Yom Tov, día bueno o buen día, Yom Teruah, día de trompetas, Yom Kippur, día de expiación, día de perdón. Y entonces, cuando pasamos por este proceso de transición y empezamos a aprender con obediencia las convocatorias, seguimos transicionando. ¿Y por qué me insisto o por qué Adonai pone en mi corazón hablar en este programa acerca de la importancia de tomar la transición muy en serio? Porque evidentemente escrito está. En primer lugar, escrito está. En segundo lugar, porque estamos en un proceso de aprender algo nuevo, algo que nunca practicamos ni en el primer nivel ni en el segundo nivel. Ahora que estamos en este poderoso nivel Kadosh de la Torá, en Yeshua HaMashiach, entramos a un proceso de obediencia. Para entrar al nivel 3, en un proceso de obediencia, obviamente, en un muy buen porcentaje de las Kahal, Keilah, congregaciones, comunidades o iglesias, como prefiera llamarla, tomamos como punto de apoyo lo que conocemos como un sidur, un seder, es decir, el orden, el protocolo, el manual de instrucciones que nuestros amados hermanos de Judá desarrollan y que han desarrollado a lo largo de muchos años. Obviamente, cuando tomamos un seder judío y lo seguimos al pie de la letra, primero tenemos que entender que en ellos no está la presencia ni el sentir, la Shekinah de Yeshua HaMashiach. Entonces allí surge el punto crítico en el nivel 3 de Torah.
Y de paso les anuncio que no es el tema que tengo preparado, pero es lo que Adonai pone en mi corazón compartir, y creo la necesidad de que hablemos respecto de esto. Es principio de semana y vamos a ir introduciendo nuestra jornada, porque ya estamos para el tiempo de grabación de este programa apenas a 3-4 días de nuestra gloriosa convocatoria de Yom Teruah. Y es necesario que ajustemos nuestros oídos, ajustemos nuestro corazón, nuestro ruach para lo que estamos haciendo. De tal manera que al venir a Torah, entonces ya no tenemos la batalla campal denominacional, pero estamos entrando a una batalla campal si lo que hacemos es de los judíos, o si lo que hacemos es de la Torá, o si lo que hacemos es de la Mishnah, o del Talmud, o de la Gemara, o si lo que hacemos es o no es, o si tenemos templo, o si no tenemos templo, o si encendemos velas, o si nos lavamos las manos, y si esa es la fecha que corresponde, o es la siguiente semana, o es el próximo mes, o qué está ocurriendo. Hermanos, cuán difícil el corazón de este pueblo, duro de cerviz, que entramos, repito, ya no en conceptos denominacionales, aunque podríamos decir que casi que también, porque como sabemos nuestros hermanos de la comunidad judía tienen también toda una serie de grupos, el hasídico, el ortodoxo, el ultraortodoxo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, lo que está escrito, ¿qué significa? ¿Estamos caminando conforme a lo que escrito está en nuestra Kadosh Torah? ¿Estamos caminando conforme a lo que los rabinos escriben en la Torah oral y ajustan periódicamente y actualizan según el cambio del siglo, del año, del tiempo moderno? ¿En qué estamos? Y quisiera, amados hermanos, desde Israel Casa Integral, y esto para Israel Casa Integral, ustedes, alguien que nos acompaña hoy posiblemente por primera vez o nos ha estado siguiendo recientemente, quiero que tengamos presente algo, hermanos. En Israel Casa Integral no participamos ni queremos formar parte de estas batallas campales de pensamiento, de interpretación y de formas que cada quien quiere realizar. Caminemos con humildad, con sencillez. No pretendemos mostrarle al mundo que sabemos más que los demás, porque de hecho no es verdad. Estamos aprendiendo, hermanos. Pero la mejor forma de aprender no es aparentar lo que no somos. La mejor forma de aprender es hacer lo que la palabra nos describe. Y por supuesto que hemos estudiado, hemos preparado la jornada, hemos preparado un seder de Israel Casa Integral en el que consideramos que hay aspectos importantes que no podemos pasar por alto, independiente de que nuestros hermanos de Judá lo hagan o no lo hagan. Permítanme hacer un ejemplo sencillo al respecto. En Israel Casa Integral, cuando celebramos el tiempo de Havdalah en nuestro Shabbat, nos lavamos las manos. Pero en muchas partes o en muchos pensamientos consideran que lavarse las manos es un acto ritual que pertenece al templo, y como no tenemos templo, entonces, ¿para qué lavarnos las manos? Por favor, hermanos, es que lavarnos las manos no es un asunto de tener templo o no tener templo. Lavarnos las manos es un asunto de salubridad. Yo voy a tomar el jalá, el matzá, el pan, y lo menos que puedo hacer como hombre, como pastor, dirigiendo un momento tan importante como el Havdalah, que voy a compartir con mis hermanos, lo menos que podría hacer en una esencia básica de limpieza, de aseo y de respeto, es lavarme las manos. Entonces, ¿por qué tantos hermanos traumatizan el que si se lavan las manos o no se lavan las manos? Hermano, usted siéntase en libertad de usar el agua y lavarse las manos o no. Ese es su problema. Cuando estemos en el templo, en el tercer templo, y tengamos que hacer el proceso para entrar, si tú decides no lavarse las manos, te garantizo que no entras.
Entonces, ¿por qué no aprender a hacerlo desde ahora? Porque estamos en la transición, nos estamos preparando para cuando venga el respectivo momento que está por llegar, seamos preparados. Miren, es tan sencillo. Yo sé que muchos de ustedes, amados, han tenido la oportunidad de estar en Israel. Cuando estamos en Israel y vamos a pasar al cótel, al muro, los varones, en el caso de los varones, hay un lugar donde se debe colocar la kipá. Hermano, no es un asunto que si usted quiere, le parece o está de acuerdo. Usted, para pasar al cótel, debe colocarse la kipá y allí te las ofrecen gratuitamente. Ahí están. Solo debes tomar una y colocártela. El gorrito, para los que no saben, el gorrito que los hermanos de Judá usualmente usan sobre su cabeza, que es libre el que lo quiera usar, el que no lo quiera usar, no hay ningún inconveniente, te sientas en libertad. Simplemente representa una honra y un respeto, reconociendo que nuestro amado Yeshua siempre está sobre nosotros. Algo muy respetuoso. Muy bien, pero para pasar al cótel debes tener una kipá. Para pasar al cótel es necesario que te acerques a la fuente de agua y tomes el utensilio y te laves las manos. Y hay un proceso. Primero lavarás la mano. Siempre se utiliza, o el proceso no te indica que primero la derecha o primero la izquierda. El proceso te indica que si la mano que más utilizas es la derecha, entonces con la mano derecha lavarás primero tu mano izquierda y con la mano izquierda lavarás tu mano derecha. 3 veces. Y hay la oración que hacemos para el lavado de manos. Si tú pasas a ese lugar como un turista ignorante que no sabe ni por qué lo hace ni para qué lo hace y no entiende lo que estás haciendo, pues puede ser que pases, porque nada, no te lo van a prohibir tampoco. Pero pasas ignorantemente y nuestro pueblo se pierde por la ignorancia de no conocer la palabra. Pasa como el tema de que muchas gentes van a Israel y van a un sitio en particular en el que se hace una sumersión o una inmersión mejor, en lo que se llama un bautismo con el contexto griego, porque supuestamente allí fue el lugar donde Mashiach participó de la inmersión con Juan el Inmersor, en el proceso de la Tevilá, del Mikvet. Y las gentes van y creen que han hecho el gran momento de estar en el Jordán. Y para decir esto, hasta el día de hoy todavía no se puede establecer, aún siquiera que ese en particular sea el sitio donde ocurrió el momento de la inmersión de Yeshua con su primo Juan el Inmersor. ¿A qué me refiero con todo esto? Así estamos hoy en Torah. Esto sí lo hacemos, esto no lo hacemos, esto no se debe hacer, esto tampoco, porque no tenemos templo, porque sí tenemos templo, porque esto, porque el otro. No, hermanos, estamos en una escuela preparatoria llamada transición, y en esa escuela preparatoria llamada transición estamos aprendiendo a realizar la actividad propia para que cuando ocurra el momento, pues lo podamos hacer adecuadamente. Miren, hermanos, para el caso de los emigrantes, sé que tengo en la audiencia un gran número de hermanos emigrantes a otros países, no solamente a los Estados Unidos en América, a muchas naciones. Cuando vamos a otro país como emigrantes, ¿qué tenemos que hacer? Entre tantas cosas, aprender la cultura, aprender las costumbres, aprender el lenguaje, aprender de la gastronomía, aprender de las señales de tránsito, aprender de cómo se vive, cómo se saluda, cómo se comparte, cómo es mi entorno, a compartir con las gentes nativas de estas regiones. Tenemos que pasar un proceso de transición. Nosotros celebramos hoy, por ejemplo, en esta nación fechas como el tiempo de Thanksgiving, un tiempo de acción de gracias que no lo celebraba en mi país, el comer el pavo, que es la cena predilecta o específica del día de Thanksgiving. Celebramos el tiempo del 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, asistimos a los eventos de los pirotécnicos, entre otras cosas. Estamos aprendiendo un proceso de transición. Por supuesto, usted es libre de ir o no ir, usted es libre de comer el pavo o no comerlo, por favor, usted es libre.
Pero lo que quiero significar es que cuando entramos a una transición, estamos haciendo ajustes necesarios, algunos evidentes, obvios, que tenemos que hacer. Para que no sigamos en esta batalla, hermanos, que si celebramos Rosh Chodesh, que si celebramos Rosh Hashanah, que por qué, pastores, ustedes celebran Rosh Hashanah si la celebración corresponde a Yom Teruah. Amados hermanos, ¿por qué os complicáis tanto la vida con una situación tan elementalmente sencilla? Yom Teruah. Ese momento glorioso del sonido de la trompeta que nos anuncia el regreso de nuestro amado Yeshua, que nos anuncia el tiempo de la resurrección. Por favor, esa es la convocatoria de Levítico 23. Pero para esa misma fecha se celebra el tiempo del nuevo año, en el contexto bíblico hebreo, lo que se conoce como Rosh Hashanah, cabeza de año. Pastor, pero ustedes están celebrando Rosh Hashanah como los judíos. Ay, es que los judíos celebran Rosh Hashanah y ustedes también. Hermanos, es que es la misma fecha. Por favor, no os compliquéis con algo tan elemental y básico. No torturéis vuestro rúa, vuestro espíritu con algo tan insignificante. Se celebra Yom Teruah. Nosotros en la Torah, en Torah, en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, celebramos la convocatoria de Levítico 23, que es la que corresponde según el estudio que llevamos de Torah. Obviamente, la entronación del rey. Pero no podemos pasar por alto que es el comienzo del nuevo año. Obviamente, los hermanos de Judá no celebrarán Yom Teruah porque ellos no reconocen a Yeshua HaMashiach. Entonces ellos celebran particularmente Rosh Hashanah con todo su argumento, con todo su estilo de celebración, porque a través de Rosh Hashanah quieren tapar, quieren cubrir la venida de Mashiach. Pero ¿cómo puede ser posible que ellos traten de ocultar traten de ocultar con Rosh Hashanah Yom Teruah, si lo que ellos están esperando es justamente el regreso de Mashiach? Nosotros sabemos que ya vino y estamos esperando su segunda venida. Ellos dicen que no ha venido, que lo están esperando, pero si lo están esperando y sabemos que va a venir para el día de Yom Teruah y ellos no lo esperan, no lo reciben, no están atentos a la convocatoria, pues entonces, como dijo un querido amigo mío, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero a lo que quiero llegar, amados, es, por favor, amados, maduremos. No nos compliquemos con detalles tan sencillos como este. Y esto no ocurre hoy, esto ocurre todos los años en todas las naciones del mundo. El conflicto si Rosh Chodesh empieza hoy, si el Rosh Chodesh empieza mañana, si el conteo de los días empezó así, si vamos adelantados, si vamos atrasados, y nos formamos un nudo en la cabeza, y yo veo cómo las gentes escriben en los correos, en Facebook, en todas partes, y que nosotros estamos aquí, nosotros vamos allá, para nosotros no complicarnos con esos asuntos, porque la verdad es que es un complique. Pues en Israel Casa Integral tenemos un calendario específicamente establecido, toraicamente establecido, y punto. No entramos a cómo le parece el de allá, o cómo le parece el de acá, o qué opina el de allá, o qué opina el de acá. En Israel Casa Integral lo hacemos así, como corresponde, como escrito está. Pero pastor, que ustedes se lavan las manos, escrito está. Pero pastores, que ustedes encienden la vela, escrito está. Y si no se siente cómodo porque se encienden las velas o porque no lavamos las manos, entonces usted tiene libre albedrío y usted puede considerar lo que tiene que hacer, amados hermanos. No os compliquéis con esto, hermanos. No os compliquéis con esto. Es exactamente lo que compartíamos la semana anterior. La semana anterior compartimos, gracias a una pregunta que hizo uno de los hermanos que nos visita por primera vez en el programa, y muy decente, muy correcto en su pregunta. Preguntó: pastor, yo estoy estudiando Torah y escucho a varias personas que manifiestan que no es necesario presentar diezmos y ofrendas.
Entonces me tomé la semana anterior unos minutos para hacer una pequeña claridad. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. En ningún momento y de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede quitar, anular o eliminar lo que escrito está. De allí en adelante, si alguien dice que no, que están abolidos, que eso no existe, que eso tampoco, que aquí, que allá, es simplemente una persona que está interpretando algo que según él considera que debe ser así. Entonces, si esa persona que enseña considera que los diezmos, las ofrendas, las terumá, la sedacá y todo lo demás está anulado, fue cancelado, ese es un problema de esa persona con el Padre. Pero en Israel Casa Integral, escrito está. Y la palabra, repito, es viva. Él es la Torah viviente. Y muy claramente dijo, yo no he venido a abolir, he venido a cumplir lo que escrito está. Punto. En esto no necesitamos entrar en batallas teológicas, teoraicas y hacer concilio y formar una crisis y una batalla campal. Cosas que sí, por supuesto, debemos tener claras. Y vamos para allá. Arrepentimiento es nuestro tema. Y vaya la introducción del programa de hoy. Porque lo que venimos desarrollando durante la semana nos habla de que Adonai establece una jornada en nuestra vida personal de arrepentimiento. Este arrepentimiento es fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque a través de este arrepentimiento, repito, arrepentimiento genuino, auténtico, legítimo, estamos abriendo la puerta, el paso definitivo a la presencia de nuestro amado Adonai. Consideramos entonces, mis amados, que el arrepentimiento es necesario ayer, hoy y siempre. Es que yo no tengo de qué arrepentirme, escucho con mucha frecuencia, pastor, es que yo realmente no sé, yo no tengo de qué arrepentirme. Pues si no eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, si no te lavas las manos, si no enciendes una vela, si no estudias la Torá, si no estás en tu Shabbat, si no estás en tus convocatorias, pues arrepiéntete. Porque eso significará que estás en desobediencia. Eso significa que estás en rebeldía. Pero pastor, yo no soy rebelde, pastor. Yo fui rebelde, pero era en otro tiempo, ahora no. Pues mientras no estemos en sujeción, dice la palabra, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, si nosotros, pastor, es que no me parece, es que nosotros vamos a celebrar esta convocatoria, pero perdóneme, pastor, no puedo estar, tengo otros compromisos, tengo una cita con unos amigos para ir a la playa, pues hermano, usted váyase para su playa, si es lo que usted considera en su vida, y arrepiéntete que algún día tendrás que entrar a un verdadero, legítimo y auténtico arrepentimiento. Entonces, mencionando todos estos aspectos del arrepentimiento en el tema que ya hemos avanzado durante las últimas semanas. Si usted nos acompaña hoy por primera vez, amado hermano, le sugiero, por favor, tome las 3 últimas semanas que hemos desarrollado el programa de Teshuvá, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, una vez entramos a un proceso legítimo, auténtico de arrepentimiento, y ahora Adonai me ha abierto los ojos y he descubierto que en mi corazón, en mi mente, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de vivir, que fue lo que vimos la semana anterior, hay circunstancias en las que mi pensamiento me juega muy malas pasadas. Mis pensamientos, todo lo juzgo, todo lo critico, todo me molesta, todo me incomoda, la gente no me simpatiza, todo me cae mal. Ese pensamiento incómodo que te lleva a tener sentimientos de molestia, de incomodidad, de fastidio, de repugnancia, de depresión, de temor, de angustia, esos sentimientos y esa manera de vivir donde nada te parece, con nada estás conforme, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vimos la semana anterior. Pues hermanos, no hay duda, necesitamos arrepentimiento. Adonai no nos trajo aquí para volver atrás. Adonai nos trajo aquí, dice el cántico, a poseer la tierra, la promesa que Él nos dio. Y es una promesa en la que la tierra de promesa, dice la palabra, fluye leche y miel. Bendición tras bendición tras bendición, la verajá de Adonai.
Esa verajá viene acompañada de bienestar, de gozo, de alegría, de estabilidad, de identidad. Viene acompañada, por supuesto, de salud, porque finalmente, ¿de qué te servirán los millones guardados en tu cuenta bancaria o tus inversiones en tierras y en propiedades si tu salud está quebrantada? ¿De qué nos sirve entonces las comodidades, los beneplácitos que la vida produce, el esfuerzo, el trabajo, la riqueza? Gloria a Hashem por todo ello. Pero ¿qué tal que no podamos siquiera pasar el alimento? ¿Qué tal que ni siquiera podemos conciliar el sueño? ¿Qué tal que ni siquiera podemos caminar? ¿Qué tal que ni siquiera podemos levantar el brazo para llevar la cuchara a la boca? Por favor, la salud, ese tesoro valioso que Adonai nos ha entregado. Entonces, probablemente hay muchas cosas de las que necesitamos arrepentirnos, como el aún todavía conociendo de Torá y conociendo de las ordenanzas levíticas, consumir carnes de cerdo, consumir camarones, consumir, todo lo que la Torá nos enseña, que se considera, según el texto toraico, como la comida no pura, inmunda. Pero pastor, ¿qué hay de malo con unas carnitas? ¿Qué hay de malo con unas chuleticas? Pues la palabra dice que no las debemos consumir. Y si la palabra dice que no las debemos consumir, pues no las debemos consumir. Porque Adonai se tomó el tiempo de dejarnos un manual de instrucciones suficientemente claro de lo que debemos o no debemos comer, de lo que debemos o no debemos hacer. Yo te presento dos caminos. Un camino de la vida, un camino de la muerte. Tú elige el camino que quieres seguir. Adonai es tan absolutamente tranquilo, pausado, y nos da el chalón que nos dice: hijo, no te incomodes. No te incomodes. Ahí está el camino de la vida para que vivas una vida en abundancia, con gozo, con felicidad, familia, prosperidad, una buena vida. Pero aquí hay otro camino, es un camino tortuoso, es un camino depresivo, es un camino de angustia, es un camino de enfermedad, es un camino de pobreza, es un camino de miseria, es un camino de batalla, es un camino de guerra, es un camino de acusación, de juzgamiento, de pleitos, de contiendas, es un camino lujurioso, es un camino violento. Tú eliges. Tú eliges, aún desde el tiempo de Abraham. Ustedes recuerdan, me encanta esa historia. Los pastores de Lot, su sobrino, peleaban con los pastores de Abraham, el amigo de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Le dice Lot: no podemos seguir en esta batalla, los tuyos contra los míos contra los tuyos. Eso no es el propósito de Adonai. Elige tú el camino que quieras seguir, escoge lo que haya, a donde quieras avanzar. Si tú vas hacia el este, yo iré hacia el oeste. Si tú decides ir hacia el norte, yo iré hacia el sur. Pero los caminos no serán los mismos. Yo escogeré otro camino. Y dice la palabra que Lot levantó su mirada y vio los valles fértiles del Jordán. Y por supuesto, sus ojos le brillaron y dijo: no, pues me dio la oportunidad de escoger, pues yo escojo la riqueza, la prosperidad, la bendición que está al frente. Solo que en ese camino estaba nada más ni nada menos que Sodoma y Gomorra, el camino el lugar del pecado, de todo el pecado. Y Lot decidió ir en ese camino. Mientras que Abraham tomó el sentido contrario. Y Abraham fue bendecido y bendecido y bendecido contra todo pronóstico. En medio del desierto fluía la riqueza, la abundancia, la salud, el agua, la prosperidad que Adonai tenía para él. Es decir, que aquí, hermanos, no se trata de escoger lo que nos parece que es más brillante, que brilla más, como le pasó a la mujer en el huerto cuando la serpiente le habló y ella empezó a ser astuta y a seducir a la mujer. Y la mujer vio con sus ojos lo que el enemigo, el adversario, Hasatán, su nombre, le mencionaba. Y entonces pasó la prueba, perdió mejor la prueba y cayó en la tentación.
Entonces, un verdadero arrepentimiento, por favor, vamos al texto bíblico. Acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a empezar hoy por el libro de Mateo. Bueno, se me fue el tiempo en la introducción, más que, pastor, la introducción, ya vamos a terminar el programa. Mateo. Pero creo que todo viene de parte de Adonai, así es que gracias por darme este tiempo. Mateo capítulo 7, permítanme un momento, por favor. Capítulo 7, vamos a tomar el verso 13. Esta porción de Mateo 7:13 nos habla de la puerta estrecha. Es interesante porque la puerta, a propósito de la puerta, apenas regresamos hace unos días de un viaje a Kentucky, tuvimos la oportunidad con Israel Casa Integral, un buen número de familias, de visitar la réplica del Arca de Noé. Una experiencia muy bonita, ya habíamos tenido oportunidad de estar allí, pero esta vez fuimos en un grupo de la congregación, de la Cajal, y pues para mí fue una enorme satisfacción ver a mis amados hermanos de Israel Casa Integral, que por primera vez visitaban aquel lugar, cómo disfrutaron de cada momento, de cada enseñanza, de cada uno de los pisos del arca, de todo lo que ocurre dentro del arca, muchas explicaciones interesantísimas, pero dentro de todo el proceso hay una puerta muy grande en el arca, gigante, muy grande, una puerta enorme. Y esa puerta tiene, por supuesto, historia. Recordemos que la letra Dalet, que es la letra número 4, habla de la puerta. Recordemos que Adonai dice, yo soy la puerta. Recordemos que el Padre dice, yo toco a la puerta. Esta puerta tiene mucha enseñanza. Y dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Hermanos, por el camino de la perdición, son muchos los que entran por esa puerta, creyendo que están haciendo bien, creyendo que no tiene nada de qué arrepentirse, creyendo que pues no le hacen mal a nadie, creyendo pues que hay de malo con una salidita, que hay de malo con una escapadita, que hay de malo con una pasadita por aquí, por allá, etc. Y toman el camino de la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, que mientras no haya un verdadero arrepentimiento, por favor, recuerden que nuestra palabra es techuvá, arrepentimiento, entonces la entrada es estrecha y el camino es difícil. Por lo tanto, Adonai exhorta a todos los que le oyen que deben sentarse con prudencia antes y calcular precisamente lo que significa pasar por esa puerta ancha y tomar el camino de la perdición. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 28, se nos muestra a través de una parábola esta historia y nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Creo que esa parábola de Lucas nos ha dado tema para muchos programas anteriores, porque aplica diariamente a nuestra vida. ¿Cuántos proyectos tenemos hoy en nuestra vida? Y por favor, cuando digo cuántos proyectos tenemos hoy en nuestra vida, espero que tú tengas un proyecto de vida. Porque qué triste es cuando pregunto en tantas ocasiones cuáles son tus proyectos de vida a 3 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y muchas veces escucho respuestas como, bueno, pastor, realmente pues yo, en realidad, ¿cómo le digo? Pues no sé, yo no tengo un proyecto de vida. Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento, porque la visión del pueblo está cegada. Vivimos en el diario vivir, caminamos en el diario vivir y pareciera ser que el día a día es el pensamiento de muchas gentes. Pero mis amados, tenemos que proyectar una vida.
en Yeshua, Padre. Yo sé que este año estamos aquí. Por ejemplo, nosotros en Israel Casa Integral tenemos ya un preparativo, un viaje que se ha venido consolidando para estar próximamente en Israel. Vamos a viajar a Israel Casa Integral. No será la próxima semana, no será el siguiente mes, no será en los próximos siguientes meses, pero para el próximo año, probablemente 2 años. Estamos haciendo el ahorro necesario, las conexiones ya están, los costos ya los tenemos, la ruta ya la tenemos, el guía ya lo tenemos, los hoteles ya los tenemos todo un preparativo y por supuesto de aquí a 1 año, 2 años seguramente precios cambiarán, muchas cosas podrán ocurrir, pero estamos haciendo los preparativos suficientes y necesarios para poder viajar suficientemente bien, con tiempo, con comodidad, sin escasez, sin angustia, sin temor, sin pasar la tarjeta que nos deja en una deuda terrible. No, hermanos, preparándonos, ahorrando, organizando, todo preparado. Viajamos al Arca de Noa esta semana, estuvimos 54 personas de la congregación de Israel Casa Integral, entre adultos y niños. Se preparó el tiempo con suficiente anticipación, se preparó el recorrido, se prepararon los hoteles, se preparó desayuno, el almuerzo, cena, se preparó todo lo que íbamos a hacer y el viaje fuimos y regresamos con toda bendición del Padre. Organización, por supuesto, en medio de esa organización ocurren pequeños detalles, asuntos imprevistos eventualmente, pero gloria al Eterno, todo estuvo bien. ¿Qué ocurre entonces, mis amados hermanos, si nosotros no preparamos adecuadamente una actividad que vamos a realizar con el tiempo necesario, con los materiales necesarios, con el coste necesario, con la planeación suficiente y necesaria? Estamos llamados a fracasar, hermanos. Estamos llamados a fracasar. Yo no puedo buscar o esperar tener un mejor tipo de vida en mi hogar, en mi familia, con mi esposa y con mis hijos, a menos de que yo reconozca que evidentemente hay casos y situaciones que ameritan tener un cambio. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de vivir y entonces tu vida tendrá un verdadero tiempo de renovación, un verdadero techuvá. Esto significa, mis amados hermanos, que el arrepentimiento no es algo que podemos tomar a la ligera. Porque entonces probablemente no sea arrepentimiento, probablemente sea solo un pequeño remordimiento, un asunto de conciencia que no me deja dormir. No, mis amados, debe ser una decisión sabia, madura y permítanme ponerlo con resaltador, inteligente, firme, fundamental y de tal manera que al tomar una decisión de arrepentimiento, de no volver a continuar en algo que está fuera del propósito de Adonai, sino involucrarme en obediencia justo en el plan del Eterno. Esto requiere, repito, fundamento, esto requiere no ser vacilante, esto requiere no ser de doble ánimo, esto requiere no ser bipolar, esto no requiere un pensamiento abierto de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo considera, de lo que al mundo le parece bien. No, mi amado hermano, porque lo que al mundo le parece bien, la palabra con absoluta certeza nos dice es malo. Y lo que al mundo le parece mal, la palabra con toda certeza nos dice esto es lo correcto que debemos hacer. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ser un asunto en verdad verdadero y debe ser un asunto duradero. Es decir, yo no me arrepiento por esta semana, yo no me arrepiento por estos 40 días, yo no estoy haciendo un tiempo de Techuá por 40 días y luego volveré como dirían por allí, volveré al mundial. No. Mi arrepentimiento genuino, legítimo y auténtico debe ser duradero. Por favor, escríbalo, duradero, hoy y para siempre. Saben, yo no fui una persona en mi juventud del cigarrillo, o sea, de comprar un paquete de cigarrillos y ser un fumador, no, pero fumaba socialmente, laboralmente, viví rodeado de personas en mi trabajo profesional que fumaban cigarrillo y pues fumaba un cigarrillo. Mi padre jamás en su vida, hasta donde yo recuerdo a mi padre, jamás en su vida vi en él, en su mano, en sus labios, un cigarrillo.
no, repito, no fui un fumador, pues, como estas personas que dicen, es que no puedo dejar la adicción del cigarrillo. No. Pero sin embargo, yo recuerdo que recién casado y cuando eventualmente tomaba un cigarrillo, mi esposa me decía, por favor, Roberto Alfaro, usted no entra a esta casa si usted se fumó un cigarrillo. Yo no soporto que usted esté o se haya fumado un cigarrillo. Y vaya olfato. Qué situación. Así es que un día le pedí al Eterno, recién conociendo la palabra, recién convertido, como diríamos en el segundo nivel, recién convertido. Yo recuerdo que le dije al Padre, por favor, aunque no soy un fumador empedernido ni cosas así, pero por favor, no quiero ni ofender a mi esposa, ni realmente quiero fumar. Yo no vengo de un hogar de fumadores. Mi padre jamás en su vida fumó un cigarrillo. Así es que yo le dije, Padre, por favor, ayúdame a retirar esta situación del cigarrillo. No sé cómo vas a hacer. No sé cuántos de ustedes han pasado una experiencia. Por favor, si tienen un testimonio al respecto, compártanlo aquí en el chat para poderlo compartir con los hermanos. Pero sucedió algo. A los pocos días estaba próximo a entrar a una tienda, a un centro comercial. Y al momento de que estas puertas automáticas se abren, yo voy a entrar al lugar, la puerta automática se abre, y al momento en que la puerta automática se abre, estoy saliendo de un lugar, de una tienda, y al momento en que la puerta automática se abre, una persona que va a entrar al mismo lugar, había fumado cigarrillo, de esos que van a entrar a la tienda donde no permiten fumar, colocó su cigarrillo en un lugar, un cenicero que normalmente hay en las tiendas a la entrada, y entró con el aspirando el cigarrillo, pero cuando fue a cruzar la puerta y yo salgo de la puerta, me cruzo con esa persona frente a frente y esa persona exhaló ese humo, soltó ese humo, prácticamente lo soltó sobre mi cara. Fue una escena horrorosamente horrible. Perdón, la voy a usar entre paréntesis. Sé que suena feo, pero la tengo que pronunciar en ese sentido. Asquerosa. Cuando esta persona exhaló su cigarrillo sobre mi cara, sentí tanto asco, tanto repudio por ese aroma, que hasta el día de hoy, 33 años después, odio. Y perdónenme que use esa palabra, no sé si quede bien, me incomoda, me fastidia, no puedo soportar que alrededor mío, cerca a mí, haya olor a cigarrillo. Es despreciable para mí ese olor. No soporto que alguien esté cerca a mí y pueda fumarse un cigarrillo. Tomé tanto asco por el cigarrillo. ¿Y por qué hago este énfasis tan fuerte en el tema? Porque la condición de pecado es exactamente igual. Yo le pedí al Eterno que me retirara ese pensar en fumar, y lo que Adonai hizo fue que provocó una situación en que esa persona soltó su cigarrillo, su aroma sobre mi cara, y eso me produjo tanto asco y tanto repudio que para la gloria del Eterno hasta el día de hoy ni mi vida ni mis hijos, gloria a Hashem, y gente que me rodea, gloria al Eterno, por supuesto nadie consume o tiene cercanía con el cigarrillo. Así es la condición de pecado. El pecado debemos llevarlo a un extremo de repudiarlo, de considerarlo asqueroso, fastidioso, repugnante. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a que esa debilidad, esa circunstancia de pecado, la tenemos que llevar al extremo de repudiarla de tal manera que no pueda ser parte más de mi vida. Nunca más. Por eso, la primera palabra que hemos aprendido para el día de hoy respecto al arrepentimiento es que ese arrepentimiento debe ser una decisión absolutamente determinante, una decisión absolutamente sabia, firme, que no admite vacilantes, que no admite bipolares, que no acepta debilidad. Fundamento. Y de esta manera nuestro arrepentimiento será duradero, de tal manera que cuando una circunstancia similar se vuelva a ocurrir, yo tenga la certeza en mi corazón de decir, no tiene parte conmigo esta situación. Amados, se nos agotó el tiempo. Primer día de semana, gracias por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral.
Esto es Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos considerando el tema, después del verdadero arrepentimiento, ¿qué pasos debemos seguir? Primero, que nuestro arrepentimiento sea verdaderamente duradero. No por un año, no por unos días, no por unas cuantas horas. Entonces, mañana nos veremos y continuaremos profundizando sobre este tema. Shalom, shalom, mis amados. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en este tiempo. Hasta el día de mañana. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.